Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Logopsico Podcast. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seguro que resuena en muchas familias: límites y reglas efectivas para la crianza. Un tema fundamental, sí señor. Sí, ¿verdad? Vamos a explorar cómo poner esas guías en casa, basándonos mucho en un artículo muy interesante de logopsico.es. Lo ha escrito Silvia Merino Vicente, que es psicóloga clínica especialista en niños y adolescentes. Ajá. Y su artículo, aborda ese desafío tan común, ¿no?, de encontrar el equilibrio entre ser muy permisivos y pasarse de rígidos. Ese punto medio, sí. Exacto. El objetivo es entender por qué son tan necesarios los límites y, sobre todo, cómo aplicarlos de forma, práctica. Así que, venga, vamos a desgranar esto. Más allá de lo evidente, ¿por qué son tan importantes realmente estos límites en el día a día familiar? Pues mira, lo primero, y creo que es clave, es entender que los límites no son castigos, no son muros, son más bien guías, ¿sabes? Proporcionan estructura, previsibilidad, y eso es esencial para el desarrollo de un niño. Como unas barandillas, decías antes. Exacto, como las barandillas de un puente. Te dan seguridad, te marcan el camino, les ayudan a entender qué se espera de ellos, cómo moverse en el mundo. De hecho, el artículo, las ideas que presenta, se basan en 3 pilares, digamos. Primero, proporcionan estructura. Definen qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Es como un mapano para que sepan por dónde ir. Claro, para que no sea todo caótico. Eso es. Segundo, y va muy ligado, fomentan la seguridad emocional. Un entorno predecible, donde sabes qué va a pasar, da mucha tranquilidad. La incertidumbre genera ansiedad. Sí, totalmente. Y tercero, desarrollan la responsabilidad. Enseñan que las acciones tienen consecuencias. Aprenden a asumir lo que hacen, sus decisiones, y eso es vital para madurar. Entiendo esa conexión. Estructura, seguridad, responsabilidad. El artículo, creo recordar, ponía el ejemplo del tiempo de pantallas, ¿no? Ajá. Poner un límite ahí no es solo prohibir por prohibir, sino enseñarles a equilibrar, ¿no? Lo digital, las relaciones cara a cara, el juego. Exacto, es guiarles para que aprendan a gestionar su propio tiempo, su atención, una habilidad súper necesaria hoy en día. Vale, pero aquí viene lo bueno, porque tener la idea del límite está muy bien, pero ¿cómo hacemos que funcione de verdad? El artículo insiste mucho en que sean claros y consistentes. ¿Eso qué significa en la práctica? Totalmente, esa es la clave del asunto. Que sean específicos quiere decir que no valen ambigüedades. Olvídate del sé bueno o pórtate bien. Ya. ¿Qué es ser bueno? Exacto, hay que concretar. En vez de ordena tu cuarto, pues guarda los juguetes en la caja y pon los libros en la estantería. O para dormir. No es pronto a la cama, es a las 9 empieza la rutina de dormir. Cuanto más claro, mejor. Menos lío. Vale, específicos y realistas. Pues realista significa que tienen que ser alcanzables. Adecualos a la edad, a la madurez del niño o la niña. No le puedes pedir lo mismo a uno de 4 que a uno de 10. Poner metas imposibles solo crea frustración. Hay que ajustar las expectativas. Lógico. Y luego, la consistencia. Quizá lo más difícil pero fundamental. Las reglas se aplican igual siempre. Y por todos. Si mamá dice una cosa y papá otra, o si con los abuelos vale todo, Sí. la regla pierde toda la fuerza. La inconsistencia confunde muchísimo y, boicotea todo el sistema. Ese punto de la consistencia entre cuidadores es vital. El ejemplo del artículo de nada de dispositivos en la cena lo ilustra bien. Es específico, es realista en general. Sí, Y si todos los adultos en la mesa lo cumplen y lo hacen cumplir siempre, pues se convierte en una norma sólida que protege ese espacio de comunicación, ¿no? justo. Pero claro, exige que los adultos se pongan de acuerdo y sean firmes. Hay otra idea en el artículo que a mí al principio me chocó un poco, lo de involucrar a los hijos en crear algunas reglas. ¿No es como perder autoridad? Pues fíjate que no, al contrario. El enfoque es que involucrarlos les da un sentido de pertenencia, de responsabilidad. Cuando participan, aunque sea un poco, en crear una norma, pasan cosas interesantes. ¿Cómo qué? Pues primero se sienten valorados, escuchados. Su opinión cuenta. Y eso aumenta su motivación para cumplirla, ¿sabes? No lo hacen solo por miedo o por el premio. Sienten que es su regla también. Entiendo. Segundo, comprenden mejor el porqué de la regla.
Si hablan de por qué es importante recoger o limitar las pantallas, entienden el propósito para la familia. No es un porque lo digo yo y punto. Ya. Y tercero, como resultado, es mucho más probable que la interioricen y la cumplan solos, de forma más autónoma. Han sido parte del proceso. Ojo, no van a decidir ellos si hay hora de dormir o no, ¿eh? Claro, claro. Pero sí pueden opinar sobre cómo repartir tareas o elegir entre opciones que les demos nosotros. Se trata más de colaborar que de imponer todo, ¿no? Quizás no preguntar si quieren hacer deberes, pero sí cómo organizar su tiempo de estudio o qué tarea de casa prefieren de una lista. Darles opciones, un rol activo. Exacto. Fomentar esa sensación de equipo. Y esto me lleva a otro punto del artículo, la comunicación. No solo poner la regla, sino cómo se comunica. Insiste mucho en explicar el por qué. Exacto. La comunicación tiene que ser calmada, clara, empática, adaptada a su edad, claro. Es muy diferente a dormir ya, a explicar tranquilamente. Entiendo que quieras seguir jugando, pero es hora de ir preparándose. Necesitas descansar para tener energía mañana en el cole. Sí, el tono lo cambia todo. Claro, hay que dar razones que entiendan, explicar el beneficio. Si recogemos ahora, luego hay más sitio para jugar. También dejarles expresar dudas. Escuchar no significa ceder siempre, pero sí validar lo que sienten. Entiendo que te fastide dejar la tablet ahora. Y razonar con ellos. A veces hasta tienen buenas ideas ellos. A veces sí. Y por último, dar feedback constructivo. No solo decir lo malo, sino reconocer también lo bueno, cuando lo hacen bien. Vale, pero inevitablemente a veces las reglas no se cumplen. Es normal, están aprendiendo. ¿Qué hacemos entonces? El artículo habla de consecuencias. Sí, y siguiendo la idea de los límites como guía, las consecuencias deben ser para aprender, no para castigar por castigar. Deben ser proporcionadas a lo que ha pasado. Una reacción exagerada por algo pequeño no es justa. Y si es posible, que estén relacionadas con la norma. Si no recoge sus juguetes, la consecuencia tiene que ver con eso, no con quitarle el postre, que no tiene nada que ver. Entiendo, una conexión lógica. Eso es. Segundo, deben ser justas y aplicadas con calma. Nada de consecuencias puestas en caliente, con el enfado. Esas generan más rebeldía o miedo. El objetivo es enseñar, no humillar. Calma, difícil a veces, pero importante. Muy importante. Y de nuevo, la consistencia. La consecuencia que se ha dicho se aplica, siempre. Si no, el mensaje es que da igual cumplir o no. La previsibilidad es clave, también para las consecuencias. El ejemplo del artículo era claro. Si no se hacen las tareas asignadas, pues se pierde temporalmente un privilegio, como usar dispositivos. Es proporcionado y está relacionado. Exacto. Es entendible y previsible si se ha hablado antes. Hemos hablado de la importancia, de cómo definirlos, comunicarlos, involucrar, las consecuencias, pero hay algo que sobrevuela todo esto y que el artículo recalca mucho, el ejemplo de los adultos, el modelaje. Que a veces es lo que más olvidamos. Es que ese es el pilar de todo, ¿de verdad? Los niños aprenden 1000 veces más viendo que oyendo. Podemos darles la charla sobre respeto, pero si luego nos oyen gritar, Ya. o pedirles orden y tener nosotros todo manga por hombro, o pedir honestidad y que nos pillen en una mentirijilla por teléfono. Aprenden la incoherencia. Somos su espejo, ¿no? Totalmente. Ser un buen modelo implica demostrar lo que pedimos, gestionar nuestra frustración, cumplir lo que decimos, hablar con respeto, ser genuinos. Los niños notan si no somos auténticos. Incluso reconocer nuestros errores es un buen modelo. Y mantener esa coherencia siempre, no solo con ellos, sino entre los adultos de casa. El clima familiar es el gran modelo. Y ya para ir cerrando los puntos clave, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando sí cumplen? Cuando se esfuerzan. El artículo dice que, ojo, compensar, bueno, es lo que tiene que hacer y ya está. Exacto. El refuerzo positivo. Es tan crucial o más que señalar lo malo. A veces nos centramos solo en corregir, y eso crea un ambiente tenso. Reconocer lo bueno tiene efectos muy potentes. Por ejemplo, Pues primero, fomenta que lo repitan. Lo que se elogia, aunque sea con palabras, se tiende a hacer más. Segundo, fortalece su autoestima. Sentirse vistos y valorados por lo bueno les hace sentirse capaces. claro, Y tercero, crea un clima familiar mucho más positivo, más de colaboración, de aprecio, menos policía y más equipo.
Y no hacen falta grandes premios, ¿no? Como dice el artículo, a veces basta con... Para nada, un simple, oye, he visto que has recogido sin que te lo diga, gracias, qué bien, o me ha encantado cómo has hablado con tu hermano para solucionarlo, estoy orgullosa de ti. Son esos pequeños reconocimientos sinceros los que marcan la diferencia. Muy bien. Pues resumiendo un poco todo lo que hemos explorado a partir de las ideas de Silvia Merino Vicente en logopsico.es, parece que la clave está en el equilibrio. No es mano dura, sino construir un entorno seguro, predecible, respetuoso, donde los niños crezcan sanos y responsables. Exacto. Y las claves son claridad, consistencia a tope, buena comunicación, ser un buen ejemplo y no olvidar reconocer lo bueno. Y recordar que esto no es algo que haces una vez y listo, es un proceso continuo. Necesita paciencia, coherencia y flexibilidad para ajustar las normas según crecen. Es una inversión a largo plazo. Si después de escuchar esto alguien siente que necesita un poco más de orientación para su caso concreto o quiere profundizar, puede contactar con Silvia Merino Vicente. La pueden encontrar en su web personal, que es silviamv.es, silviamv.es, o también en la web donde colabora y donde está el artículo original, que es logosico.es, logosico.es. Y por supuesto, pues les invitamos a seguir escuchando Logosico Podcast. En próximos capítulos traeremos más guías, hablaremos de otras publicaciones, de talleres, de recursos, siempre para apoyar el bienestar. Eso es. Y antes de irnos, una pequeña reflexión para darle vueltas. Pensando en esa consistencia entre adultos, ¿hay alguna pequeña conversación pendiente, algún acuerdo por cerrar, para que el mensaje sobre alguna regla sea realmente el mismo esta semana? A veces un pequeño ajuste ahí marca una gran diferencia. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Hasta la próxima. Hasta pronto.